Somos el pueblo de Yahweh. Y ahora presentamos nuestro programa de predicación, Su voz se oye en las naciones, dirigido por nuestro pastor Hugo Colocho. Escuchemos pues el mensaje edificante de la palabra de nuestro Elohim. Su voz se oye en las naciones. Y llevaremos su nombre a cada pueblo y nación. Bien, y dice entonces Gálatas 5:24 de la siguiente forma: pero los que son de Mashiach han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Este es el punto número 12 de este tema general, que habla de lo siguiente: al salvo la carne no lo vence para pecar. Y es que la mayoría de pecados que hacemos, hermanos, casi en un 80% de los pecados que hacemos, me atrevería a decir que son con conciencia. Sabemos que Yahweh no da permiso para que nosotros pequemos. No obstante, de vez en cuando el creyente, aun cuando sabe que algo es pecado o pecaminoso, de su voluntad elige cometer ese pecado, de su voluntad, cuando de hecho tenemos todo para poder vivir la vida que Yahweh determinó para nosotros acá en la tierra. Si pertenecemos a Mashiach, Yahshua, deberíamos de tener nuestra humanidad crucificada en relación al pecado. Esto de crucificar la carne tiene dos términos que son importantes. Número uno, es inamovible. Número dos, está muerto al pecado. Es decir, si vemos por un momento a Yahshua, nos lo imaginamos en la cruz, él clavado allí con todo su cuerpo desfigurado, ensangrentado, expuesto su cuerpo, expuesto también su sistema muscular, sus huesos también, parte de lo que son las vísceras e intestinos. Habla de sufrir por el pecado, pero también habla de otra posición en lo espiritual, y es que Yahshua no podía moverse estando en la cruz sin sentir dolor. No podía moverse. Un día voy a hablar acerca del padecimiento de Yahshua, su explicación bíblica y su explicación científica. Un día voy a hablar de eso. Y me refiero a que él no podía moverse sin sentir dolor. Y esto deberíamos de aprender algo nosotros ahora en día. Y es que el pecado mismo no tendríamos nosotros que movernos o dejarnos sentir el dolor del pecado que hemos dejado o en contra del cual estamos luchando. Por lo tanto, estando nosotros crucificados junto con Yahshua, resultaría que al tratar de movernos, esto debía de dolernos. Es decir, mientras estamos crucificados con Yahshua y queremos movernos a nuestra voluntad o en dirección al pecado o a la religión, esto lo que debería de ocasionar en el salvo es dolor en él. No obstante, hay muchos creyentes que no sienten dolor por la inclinación al pecado, sino que lo que sienten es placer. Entonces es posible que ese tipo de creyente no haya crucificado aún su humanidad. Mire, el sacrificio representa dos cosas: sufrimiento y muerte. El pecado está donde usted pueda imaginárselo o al acceso de sus manos, a un paso de cualquier persona. Y el sacrificio o sacrificar la carne tiene que ver también en que muchas veces el pecado debería de dolernos si lo cometemos. Aún así he visto muchos creyentes que en relación a su pecado no se duelen. Y la Escritura también dice: ¿por qué se lamenta el hombre carnal? ¿Por qué se lamenta en sus pruebas, luchas, angustias, dificultades? Y dice: laméntese el hombre en su pecado. Esto es una de las cosas que menos hacen los creyentes o los salvos. Es una de las cosas que menos se hace o menos hace el hombre, el creyente, el salvo. Lamentaciones 3:39. Porque el hombre viviente se lamenta porque a veces le hace falta el alimento, porque le hace falta el dinero, porque le hace falta la salud, porque le hace falta X, Y, Z cosa. Pero mire cómo es esto, que en lo que menos se lamenta el ser humano es en el pecado. Y aún el salvo mismo, en lo que menos se lamenta es cuando peca. ¿Quién lo tiene? ¿Quién tiene Lamentaciones 3:39? Amén, amén. Amén. Bien, dice entonces. Entonces, ¿de qué se queja el hombre? Correcto. Amén. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre de su pecado, pero no nos duele pecar, no nos duele dañar, no nos duele hacer una cosa o hacer otra, no nos duele, sino que cuando en nuestra conciencia hay algo que nos dice que no está bien, usualmente lo que hacemos es hacer una oración, pedir perdón. Yo me arrepiento de esto que hice, me arrepiento del pecado que he cometido, porque te fallé, perdona.
me arrepiento, pero no se duele por el pecado que hemos hecho. Entonces, volviendo otra vez a Yahshua crucificado, no podía moverse sin sentir dolor. Y el creyente, cuando es su humanidad la que le pide moverse en inclinación o en dirección al pecado, eso debería de dolernos. ¿Estamos entendiendo ahora? ¿Captamos la idea? Amén, amén. Amén, amén. Bien. Amén, amén. Entonces, añade que los que son de Mashiach han crucificado su humanidad. Por lo tanto, la humanidad que está crucificada junto con Yahshua HaMashiach, según Gálatas 2:20, luego le explico, es algo que ni siquiera debería de responder ni siquiera a los insultos, porque está crucificado. Es algo también que si está crucificado y está a punto de morir, también ha crucificado sus pleitos y también ha crucificado sus altercados. Ha muerto a eso. Ha muerto a eso. O sea que hay que morir a muchas cosas. Mi trabajo, mi posición, mis estudios, mi clase, mi alcurnia, mi educación o lo que sea. A todo eso hay que morir. Cuando nuestra carne quiera moverse otra vez en dirección a esas cosas, día de dolernos, no nos duele. Mientras Yahshua estaba en la cruz, recibiendo todos los insultos que toda la gente le estaba haciendo, con excepción de los que creyeron en él, no hizo caso de los insultos. Crucificado, él, su carne estaba siendo martirizada y estaba crucificada, sacrificándose, que incluso no respondió para dañar a aquellos que incluso lo odiaban con un odio satánico. Es decir, que el que ha muerto incluso ha muerto también a escuchar y a atender los insultos de cualquier persona, sea creyente o sea no creyente. Ahora, han crucificado la carne, pero dice que también con sus pasiones y deseos. Hay pasiones que no son santas y hay deseos que son pecaminosos. A eso es entonces a lo que hay que morir, porque también hay pasión santa y hay buenos deseos. Pasión santa, aprender más de la palabra. Pasión santa, pasar más tiempo en oración. Pasión santa, pasar más tiempo estudiando las escrituras. Pasión santa, verme involucrado en actividades que desarrollan el crecimiento de mi espíritu y mi comunión con Yahweh. De hecho, Yahshua debería de ser nuestra máxima pasión, o como quien dice, el primer amor. Así es que hay pasiones santas y hay buenos deseos también. Pero en este caso la escritura habla de pasión en dirección al pecado y deseo pecaminoso. A eso es a lo que hay que morir. Al salvo la carne no lo vence para pecar. Muchos pecados ciertamente los cometemos por ignorancia, pero hay otros tipos de pecado. Vamos a buscarlo. Gálatas 2:20. Amén, amén. Y dice, con Mashiach estoy juntamente crucificado. Es decir, Shaul en este caso dice, así como Yahshua HaMashiach murió a su humanidad y murió al pecado y a la religión, también mi carne la sacrifico, y que ni el pecado, ni la religión, ni mi voluntad humana sea que vivan en mí. Está crucificado con Mashiach. ¿Y usted está crucificado con él? ¿O su sacrificio, hermana, hermano, es independiente de él? Porque miren cómo es esto. El sacrificio de Yahshua tuvo que ver con el flagelo de su cuerpo, que habla de los pecados que cometemos con este cuerpo, todos sus golpes, sus desgarros, sus manos también sacrificadas, perforadas por clavos, porque también hay pecados que los cometemos con las manos. El obrar. Sus pies también fueron clavados, fueron sacrificados, crucificados, porque eso habla de la caminata espiritual nuestra, que muchas veces es una caminata de pecado. La corona de espinas, porque también hay pecado. De hecho, todo pecado primeramente es concebido en la mente y en el corazón. Y recuerdan, el corazón de Yahshua también fue traspasado. Entonces, todo tiene que ver con morir y sacrificar la carne en contra del pecado. También esto habla de las sanidades que podemos recibir en Yahshua por su sacrificio, pero eso lo voy a hablar en otro tema. Entonces, mire, las manos que representan nuestras obras, con ellas muchas veces pecamos. Y por eso las manos de Yahshua fueron clavadas. Nuestro andar en lo espiritual muchas veces es lejos del camino que Yahweh determinó, lejos de su palabra y sus mandamientos. Y por esa desobediencia, Yahshua tuvo que pagar y sacrificar sus pies. Y todo pensamiento y toda voluntad del corazón, la corona de espinas y la lanza en el costado de Yahshua que atraviesa su corazón. Ahora, volvamos otra vez a Pablo, Shaul, cuando dice, con Yahshua estoy juntamente crucificado. Es decir, que Yahshua también es el modelo para Pablo, para Shaul, para hacer un sacrificio vivo agradable al Padre. Pero tenía que aprender Pablo, Shaul, a sacrificar su cuerpo en contra del pecado y la religión, sus manos en contra del pecado y en contra de la religión, sus pies en contra del pecado, en contra de la religión, su mente, que también habla del autocontrol, el intelecto, el conocimiento, la sabiduría. Tuvo que sacrificar todo eso a la religión y al pecado, y también el corazón, porque
Yahshua dice que de dónde vienen los malos pensamientos, los adulterios y fornicaciones, vienen del corazón. Y de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, ver a Pablo crucificado junto con Yahshua, Saúl lo que está intentando decir es que él pretende ser una réplica exacta de Yahshua crucificado. Con Yahshua estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo. Había muerto Pablo a su ego, a su voluntad, a su religión, al pecado. Ya no vivo yo. Sin embargo, Yahshua es quien vive en mí, Mashiach. Es decir, que Mashiach no podía vivir en Pablo si Pablo no moría antes. Y de la misma forma para nosotros, si nosotros no morimos antes al pecado y a la religión, Yahshua no puede vivir. Nuestro cuerpo es el pecado. De Pablo, a la carne, yo vivo en la fe del Hijo de Yahweh. Esta fe tiene que ver con la fe que predicaba y practicaba Yahshua, su Torah, y la fe depositada en él, que era el Mashiach, y en su sacrificio. La vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe, en la emuná del Hijo de Yahweh, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, al salvo la carne no lo vence para pecar. Y es que veámonos, la mayoría de pecados los hacemos nosotros porque realmente queremos hacerlo, porque queremos pecar y por eso es que lo hacemos, pero es exactamente a eso lo que hay que morir. Ahora, vamos a otra parte importante. Esto ya lo vimos, Romanos 6, 11 al 14, dice: así también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Yahweh en Mashiach Yahshua, nuestro amo. Considérense muertos al pecado. Crucificar la carne, darle muerte de cruz a nuestra humanidad. Y recuerden, la cruz, pongan atención a esto, la cruz en el paleo hebreo, idioma en que se escribió la Torah, el paleo hebreo, la última letra, que es la letra Tav, es una cruz y representa sello, firma, consumación. Sello, firma, consumación. La cruz, que es la letra Tav en el paleo hebreo. Si le damos muerte de cruz a esta carne, eso tendría que estar ya firmado de una vez y por todas. Sellado eso de una vez y por todas. Consumado de una vez y por todas. Ahora entendamos, entonces Yahshua en la cruz dijo: consumado es, he pagado, he firmado con mi sangre y con mi muerte, he sellado este pacto, consumado es. Y cuando dijo esas palabras, murió a su cuerpo. Entonces, ¿cómo es que nosotros decimos todavía estamos ahí en la cruz? No le estamos dando muerte de cruz a esta carne, por lo tanto no podemos decir que es consumado, que ha sido sellado, que ha sido firmado, pero nos estamos exhibiendo delante del mundo como creyentes, como salvos, como personas que practican la fe de las Escrituras, es decir, nosotros en una cruz, dando a entender que ha sido consumado, ha sido pagado, ha sido firmado y sellado, pero aún viviendo en el pecado. Entonces parece que hay una incongruencia. Hay algo que no compagina, hay algo que no está de acuerdo entre la cruz y yo. ¿Será la cruz? Sí y no. Es la cruz porque la cruz me exige muerte de carne. Es la cruz porque la cruz me exige que he sido sellado para ser santo. Es la cruz porque ella me recuerda que fue consumado el sacrificio para llevar yo una vida santa y una vida que muera al pecado. Y no porque aún yo no quiero morir a eso. La cruz me lo está recordando, pero yo no quiero morir todavía. La cruz me lo está gritando, pero yo aún me valgo de vez en cuando de la debilidad de mi carne para pecar. La cruz me lo sigue predicando, pero todavía estoy medio vivo para el pecado y medio muerto para con Yahweh. Así es que es duro esto, es tremendo, pero es que es la verdad, mis hermanos. Miren, sigamos. El verso 11 se los acabo de leer. El verso 12 dice: no reine pues el pecado en vuestros cuerpos mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Si reina el pecado, el régimen, el reino, el imperio del pecado está en mí, me va a gobernar para hacer lo que no conviene y lo que Yahweh no planeó para mí. Él no planeó ni diseñó una vida de pecado para mí. Él diseñó una vida santa, una vida pura, pero a causa de que el pecado todavía reina, tiene su régimen, tiene su gobierno, tiene su imperio y todavía a nuestro cuerpo de muerte lo domina, de tal forma que aún todavía lo obedecemos. Tampoco presentéis vuestros cuerpos, oigan, vuestros miembros al pecado. Hay una frase importante: presentar los miembros al pecado. Los miembros. Vamos a la cruz, veamos a Yahshua crucificado, su cuerpo flagelado, sus manos crucificadas, sus pies crucificados, la corona de espinas y el corazón que fue atravesado. Y veamos otra vez a Pablo, a Saúl, que dijo que en cierta forma él era una réplica que estaba crucificado junto
con Yahshua HaMashiach y ser con él, idéntico a él en su muerte, entonces Shaul ya no presentaba sus manos para el pecado, ni tampoco sus pies para el pecado, ni su cuerpo al pecado, ni sus pensamientos al pecado, ni su voluntad, hablando de su corazón, tampoco no estaba en el pecado. Entonces entendamos, no presentéis vuestros miembros al pecado. Vuestros miembros, ya se sabe entonces, sus manos, sus pies, sus ojos, su boca, sus oídos, su cuerpo, su lengua o su corazón no presente, no le preste sus miembros al pecado, ni se los alquile tampoco, sino preséntense a Yahweh ustedes mismos como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros preséntanos a Yahweh como instrumentos de justicia para practicar la Torah, mandamientos. Cuando habla de justicia, está hablando la obediencia en práctica a los mandamientos. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Ustedes no están bajo la ley del pecado, sino bajo la misericordia, bajo la gracia, conocido como Gesed en hebreo. Parece que hoy pues ya va tomando más forma esto. Al salvo la carne no lo vence para pecar, porque ya fue crucificado y está allí y no puede moverse, tampoco desclavarse. Pero vaya, ¿cuántas veces usted y yo nos hemos desclavado? ¿Cuántas veces usted y yo nos hemos descolgado de la cruz? ¿Cuántas veces nos hemos quitado de allí y no dejamos que el pecado termine de morir, sino que volvemos a practicarlo y le volvemos a dar vida y fuerza? Pero se suponía que la cruz era para exterminar el pecado. Me refiero a la cruz en lo que se refiere a la letra Tab, sello, firma, consumación, pero la cruz necesita y exige a alguien crucificado. Yahshua ya lo hizo una vez, pero la cruz vuelve a estar ahí y exige que se crucifique a alguien, y ese alguien es usted, y ese alguien soy yo. Todavía hay una cruz que me exige a mí que muera yo a mi pecado. Yahshua dijo, el que quiera seguirme, venga, tome su cruz cada día y sígame, y sígame. Así como Yahshua también cargó una cruz en la cual él mismo murió crucificado, usted y yo también debemos de tomar nuestra propia cruz para poder morir en ella misma. La cruz me exige un sacrificio y me lo está exigiendo de mí mismo. La cruz no me puede exigir el sacrificio de otro. Por querer ver yo por qué el hermano no muere a su pecado, por qué la hermana no muere a su lengua, por qué el hermano no muere a sus ojos lujuriosos. Pero mi cruz me está exigiendo a mí que yo muera. No, mi cruz está exigiendo que muera otro en mi lugar. La cruz me está exigiendo a mí, mi propia cruz, para que yo muera allí mismo y que la firma tenga validez y que el sello sea auténtico y la consumación sea completa. De otra forma, mis hermanos, aunque yo no quiera morir a pecado o a mi pecado, la cruz de todas maneras seguirá estando allí mismo para que yo me presente ante Yahweh dispuesto a morir por el pecado, como Yahshua lo hizo, idéntico a él, así como él, y no responder más a ningún tipo de pecado, ni religión, no responder más a eso, porque al querernos mover, sentir realmente el dolor, como vimos en Lamentaciones 3:39, que realmente el hombre viviente debería de lamentarse en su pecado, pero no se lamenta en el pecado, lo que hace es que se deleita en el pecado. ¿Estamos entendiendo? ¿Están escuchando? Amén, amén. Amén, amén. Bien, al salvo la carne no lo vence para pecar, sino que de su propia voluntad peca. Y lo hace la mayoría de veces. Y aún podríamos hablar, creo que vamos a hablar, el otro tema que vamos a hablar el otro sábado, el salvo no obedece a la carne, sino al espíritu. Ciertamente todas estas cosas son de lo que más nos cuesta, mis hermanos. Son cosas más difíciles. Y cada vez que vamos indagando en la escritura, nos damos cuenta que más nos falta, porque nos falta mucho todavía. Por la falta de perdón a veces. Alguien que no ha sabido perdonar cualquier cosa que le hayan hecho, cualquier defraude, alguien que no haya perdonado, no ha muerto todavía a su pecado, ni a su orgullo. A Yahshua lo estuvieron insultando toda su vida. Hablaban en contra de él, hablaban en mal de él, pero nosotros todavía decimos que queremos ser como él, pero no perdonamos como él y tampoco olvidamos como él lo hizo. Estando en la cruz misma, dijo, Abba, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ellos no sabían, pero usted sí sabe lo que está haciendo. Cualquier persona que se levante diciendo cosas contra usted, difamándolo, insultándolo y todo eso, usted sabe lo que tiene que hacer. Sígalo amando, perdónelo y olvídelo todo. Siga amando, perdónelo y olvídelo todo. Vivirá mejor usted, vivirá más feliz. Y si por un momentito la carne le quiso revivir, recuerde que está crucificado y no puede moverse. Y que usted también, como Pablo, como Saúl y yo, tenemos que ser una réplica de lo que fue Yahshua cuando estaba crucificado allí.
La gente riéndose, burlándose, escupiéndole, diciéndole una y mil barbaridades a Yahshua para provocarlo. Si eres el Mashiach, bájate de la cruz, sálvate y sálvanos también a nosotros. Pero no solo era eso. Eso es lo que nosotros podemos ver en películas o en el relato bíblico. Pero había otra cosa más que usted y yo no hemos visto, pero que Yahshua sí vio. Todos los demonios bailando, saltando y haciendo fiesta, riéndose y burlándose de él, provocándole, celebrando la derrota de Yahshua HaMashiach en la cruz. Yahshua tuvo que ver todo eso, pero no cedió a las provocaciones. ¿Por qué? Óigame, preste atención. ¿Por qué no se dio a las provocaciones? ¿Por qué no? Porque también su cabeza había sido sacrificada y colocada una corona de espinas. La cabeza, el autocontrol. Es decir, que Yahshua también sacrificó su autocontrol como su voluntad. ¿Y usted, hermana? ¿Y usted, hermano? ¿Y yo? Nos falta mucho, ¿verdad? Nos falta mucho. Nos falta mucho. Amén, amén. ¿Están ahí o ya se fueron? Nos falta mucho. Amén. Amén, amén. Si a veces no aguantamos nada, y aunque hayan personas y hermanos de duro carácter, difíciles de tratar, y hermanas que siguen pecando con su lengua, pero usted no sabe cómo nos puede ayudar eso si logramos mantener nuestra posición y ver a Yahshua que no se dio a las provocaciones, mantener el autocontrol, mantener tu posición. Ahí donde estás, ahí quédate. Estás crucificado, ahí quédate, no te descuelgues, no te muevas tampoco, ahí quédate. Si te van a insultar, que te insulten, recíbelo, será mayor gloria para ti, será una perla más en la corona que Yahweh tiene para ti en los cielos. Eso es real, eso es real. Que te digan o que no te digan, sigue amando, perdónales y olvida todo. Por lo menos tendríamos que demostrar que a algo hemos muerto, si es que estamos crucificados allí, porque algunos ni siquiera se han subido a la cruz y para otros alguien más debería de estar allí. Eso es para el hermano fulano, es para la hermana fulana, la sutana, la mengana, Urano, Plutón y Neptuno. Para él sería eso. ¿Y tu cruz, hermana? ¿Y tu cruz, hermano? En la que tú tienes que morir. ¿Qué le has hecho? Tienes que morir, no te queda otra. Tienes que morir, no te queda otra. Tienes que sacrificar tu cuerpo, tu carne, tu mente, tus ojos, tu boca, tu lengua, tus oídos, tus manos, la intención de tu corazón, tu andar espiritual. Tienes que sacrificarlo. Otro no puede morir ahí. A ti te toca, a ti te corresponde. Y cuando nos presentemos delante de Yahweh y tendremos que darle cuenta de nuestra vida y Él mire que no morimos a nosotros, que no quisimos subir a la cruz o que estando en la cruz nos descolgamos, que no logramos morir completamente a la carne, a la religión, a la inclinación pecaminosa. ¿Qué nos dirá el gran rey? ¿Qué nos dirá? Ejemplo tenemos a Yahshua. Solo porque Yahshua murió no quiere decir que usted no tenga que morir. Romanos 12:1 dice: así pues que os ruego, hermanos, por la misericordia de Yahweh, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Yahweh. Es vuestro culto racional. Sacrificio vivo, nuestro cuerpo en sacrificio vivo. Obviamente, si morimos a la carne, viviremos en el espíritu, y el espíritu nos hará vivir estando nosotros en este cuerpo, la vida que Yahweh quiere. ¿Hemos entendido? Amén, amén. Amén, amén. Bien, nos quedamos entonces hasta acá. El próximo sábado veremos: el salvo no obedece a la carne, sino al espíritu. Así que, como ven, es sencillo, es fácil decir soy salvo, voy para el cielo, pero realmente vivir lo que la Escritura dice, ahí está el dilema, y es esa la parte que muchos no quieren y que no están dispuestos ni a morir ni a su pecado, ni a su ego, ni a su religión, ni a su orgullo, ni a cuantas cosas. Y las cosas se hablan como son, tal cual. Yahweh nos ayude, mis hermanos. Y si gusta, este mensaje fue grabado y principalmente fue para el pastor Hugo Colocho. Principalmente fue para el pastor Hugo Colocho. Gracias, Yahweh. Gracias, Rey, por hablarme, por animarme, por exhortarme, por corregirme, por iluminarme. Gracias, Rey. Mi vida, mi cuerpo, mis pies, mis manos, todo lo que tengo y lo que soy, Abacados, que pueda morir yo a mí mismo, para que tú seas el grande en mi vida, pueda yo menguar, hacerme lo más pequeño que pueda, lo más bajo, para que el más grande seas tú en mi vida, que mis manos sean para bendecir, para amar, para edificar, así como mis pies, mi boca, mi corazón, todo mi cuerpo, que sea para ti un instrumento de justicia, que glorifique tu nombre y que exalte a Yahshua HaMashiach. Gracias, Abba. Aleluya. Amén, amén, amén. Amén, amén. Somos el pueblo de Yahweh.
Gracias por acompañarnos. Este fue nuestro programa de predicación, Su voz se oye en las naciones, esperando haya sido de bendición y edificación. Le invitamos a que nos acompañe en las próximas transmisiones de nuestro programa, Su voz se oye en las naciones. y llevaremos su nombre.